Bueno, muy buenas tardes. Vamos a resolver entonces un problema final sobre movimiento en dos dimensiones. Y este movimiento en dos dimensiones va a incluir movimiento de proyectiles y caída libre. ¿Ok? Es un problema combinado para ejemplificar los conceptos. ¿De acuerdo? Entonces básicamente dice lo siguiente. Entonces, vamos a suponer que tengo en un plano un proyectil, ¿verdad?, que se lanza con un ángulo de 30 grados y una velocidad de 50 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, ese proyectil se lanza y vamos a suponer que a un cuarto, es decir, esto sería un cuarto de x máxima, se lanza de forma hacia arriba una bala, ¿ok? Se lanza una bala y la misma tiene que impactar la pelota cuando va por acá, ¿ok? El proyectil se lanza, entonces la bala y la pelota tienen que chocar en el mismo punto. Entonces, para que choquen en el mismo punto, tenemos varias preguntas. Uno, esto sería v sub 0 bala y esto sería v sub 0 proyectil, ¿ok? Entonces, vamos a plantear varias preguntas. Uno, ¿cuál es la velocidad con la que tiene que salir la bala? ¿Okay? ¿Cuál es la velocidad con la que tiene que salir la bala? Dos, ¿cuál es la velocidad de impacto? Tres, ¿a qué altura chocan? ¿A qué altura chocan? Entonces, vean que este problema tiene varias características fundamentales. Uno, ¿verdad?, que la posición X de proyectil, pongámosle más bien la posición X y Y de proyectil y bala, es la misma en el mismo tiempo. ¿Ok? Es la misma en el mismo tiempo. Es decir, yo tengo que T del proyectil y T de bala son iguales, ¿verdad?, y posición Y del proyectil y Y de bala también son iguales a la hora del choque. Estas son las dos variables principales que vamos a asociar para efectos de generar el movimiento. Y con ello entonces vamos a proceder a desarrollar una expresión que nos permita desarrollar cuál es la velocidad inicial con la que tiene que salir la bala. Es decir, lo que vamos a calcular es la velocidad inicial de la bala. Esta es la variable desconocida por ahora, pero la vamos a calcular a partir de una expresión general, ¿verdad?, sabiendo que el tiempo es el mismo para los dos. Entonces esto nos va a permitir obtener una ecuación que nos haga calcular el tema, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar con el ejercicio a partir de estos datos. Recuerden que, vamos a borrar por acá, recuerden que en esto lo más importante de todo es tener claro los conceptos. Entonces tenemos que en un cuarto del x máximo es que se da esta situación. Entonces es importante, me parece, ir determinando las diferentes variables del movimiento, ¿verdad? Entonces vamos a ir calculando por acá, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es a descomponer este vector de la velocidad inicial del proyectil en v sub 0 x y v sub 0 y, ¿ok? Entonces para eso ya conocemos que en el caso de v sub 0 y sería la hipotenusa por el seno de 30, ¿verdad? Entonces sería 50 metros por segundo por seno de 30 grados. Y en el caso del x sería igual hipotenusa 30 metros por segundo por coseno de 30. Entonces de una vez vamos a calcular esos datos. Entonces nos daría lo siguiente. 50 por cos de 30 sería igual a
43,30 metros por segundo. Y en el caso del seno, sería igual a 25, ¿ok? 25 metros por segundo, ¿de acuerdo? Entonces vean que ya tenemos, y eso lo vamos a anotar por acá. Entonces decimos, V sub 0 X del proyectil va a ser igual a 43,30 metros por segundo. Y V sub 0 Y del proyectil va a ser igual a 25 metros por segundo. ¿Ok? Estas dos características vamos a tener. Esto es de vectores, ¿verdad? Entonces ya descompusimos este vector. Entonces vamos a calcular primero el valor de la X máxima. ¿Ok? Calcular el valor de la X máxima para ubicar en qué posición está este objeto en este momento. ¿Ok? Entonces, X máxima me dice qué implicación tiene la X máxima. Bueno, es el tiempo de vuelo, ¿verdad? Por la velocidad inicial en X. ¿Ok? Entonces, X máxima más X sub 0, ¿verdad? Pero como sabemos en estos ejercicios de proyectiles, hemos visto que X sub 0 es 0. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a calcular entonces el tiempo de vuelo, que es una variable súper importante, ¿verdad? Entonces, para calcular el tiempo de vuelo, podemos aplicar la ecuación, por ejemplo, de velocidad. Nosotros sabemos que la velocidad en y de subida es la misma velocidad en y de bajada. Va en posición inversa. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir menos, o pongámoslo acá, pongámosle v final es igual a v sub 0 menos g por t. Si sabemos que el tiempo en un proyectil heterogéneo, ¿verdad?, es el tiempo de vuelo, entonces nosotros podríamos decir menos v sub 0 en y es igual a v sub 0 en y menos g por t. Y de ahí podríamos despejar el tiempo de vuelo, ¿de acuerdo? Entonces hagámoslo acá. Nosotros sabríamos que menos 25 es igual a 25 menos 9.81 por t. Entonces paso hacia allá, digo menos 50, ¿verdad? 25 pasa negativo, se lo suma menos 50, es igual a menos 9.81 por t. Vean que en ambos casos está negativo, cambio signos, y me queda 50 sobre 9.81 es igual a t de vuelo, ¿verdad? Y de ahí lo puedo calcular, ¿ok? 50 entre 9.81, ¿ok? Tendríamos que el tiempo de vuelo sería 5,09 segundos, ¿ok? 0.09 segundos, ¿de acuerdo? Entonces vean que ya conociendo el valor del tiempo de vuelo, puedo saber cuánto es la posición de la X máxima, ¿verdad? Entonces vamos a irnos devolviendo un poquito por acá, ¿ok? Entonces, sabemos que la X máxima o en X, recordemos que los proyectiles no tienen aceleración, porque la aceleración gravitacional solo interviene en el eje Y. Entonces, recordemos que esta ecuación que se origina es X es igual a X sub 0 más V sub 0 en X por T. Es la misma que está acá arriba, ¿verdad? Si el tiempo es el tiempo de vuelo, entonces nos daría la X máxima. Y como la posición inicial la tomamos como 0, entonces eso pues podemos calcularlo así. Entonces decimos, X máxima va a ser igual. Ya sabemos que este es 0, ¿verdad? Entonces sería V sub 0 en X, que vale 43,30. 43,30 por T, que sería 5,09 segundos. Y esto recordemos que es metros por segundo. Entonces, segundos con segundos y nos darían unidades de metros para la X máxima. Entonces tenemos 43.30 por 0.09, 220.40. 40 metros es igual a X máxima. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces vean que ya hemos resuelto algo muy importante, ¿verdad? Ya sabemos que en 220.40 metros la posición está en la X máxima, ¿ok? Entonces ya sabemos cuánto vale la X máxima y ya sabemos cuánto puede valer un cuarto de la X máxima. Entonces, X máxima entre 4, si yo divido esto entre 4, entonces sería 220.40 entre 4, me da 55.1. Entonces, este pedacito de acá mide 55.1 metros y el restante me diría la diferencia, ¿verdad? Si el total son 220.40 menos 55.1, son en total 165.3. 165,3 metros es la distancia que hay de aquí a acá. ¿Okay? Entonces vean que ya nos vamos ubicando. Entonces yo necesito saber cuánto tiempo lleva el proyectil recorrido hasta acá, porque yo sé que ese tiempo tiene que ser el mismo que el proyectil tarda en subir hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir esa característica principal. ¿Ok? El mismo tiempo que tarda en ir hasta acá es el mismo tiempo que vamos a tener como característica. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a borrar un poquito por acá para continuar con el ejercicio. Para esto nos vamos a devolver nuevamente a nuestra ecuación de la posición X. Sabemos que X es igual a X sub 0 más V sub 0 en X por T. Resulta que si yo sé que mi posición X en este punto es 165,3 y sé que mi posición inicial era 0, entonces yo sé que mi velocidad inicial en X valía 43,30. Entonces yo puedo determinar cuánto tiempo de recorrido lleva el proyectil de aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Vean qué interesante, ¿verdad? Ya sabemos cuánto tiempo podemos tardar en ir de aquí a acá. El tiempo que dura el proyectil en ir de aquí hasta acá es el mismo que va a durar esta bala subiendo y que tiene que impactar en el mismo momento y lugar al proyectil que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces de aquí concluimos que el tiempo que el proyectil dura hasta este punto sería 165,3 entre 43,30. Y esto sería 3,81, ¿ok? 3.81 segundos. Vean que nosotros ya teníamos calculado el tiempo de vuelo anteriormente. Por acá lo borramos. Pero ya sabemos que hasta ese punto el tiempo que va a durar